Pau. Ahí está. Y ya está grabando, no sé escuchar. Sí, ahí está grabando. Desmuteado, ya lo desmuteé. ¿Vos ¿Vos querés pasarme? Sí. Dale. ¿Te corre esto para acá? Escribe en el chat, lo manejás vos. Estamos, sí. Bueno. Ah, pasa que está haciendo. Si querés la corro para que apunte a otro lado. Este es el seminario de cirrosis, es un tema largo, amplio, que lo van a ir aprendiendo en el transcurso de toda la carrera, en realidad nunca se termina, pero bueno, algún concepto ya tienen de lo que es cirrosis, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me quiere decir qué es para ustedes? Si quieren podemos ir para allá, que no lo... No le spoileamos. ¿Alguien tiene ganas de contar? Dale. La formación de nódulos sentidos bióticos negativos. Bien. ¿Algún otro concepto que tengan? El crónico de prevención. Bien. La arquitectura, la situación, Bien. la imagen. Bien, o sea, como que es un concepto anatomopatológico, ¿no? Sobre todo. Cuando decimos cirrosis, nos van a venir a la mente un montón de manifestaciones clínicas que están relacionadas a la misma, pero tengan en cuenta siempre que, como dijeron ustedes, es un criterio anatomopatológico. Más allá de que no se vio, o sea, todos los pacientes que tienen cirrosis, que el diagnóstico es clínico, no todos los pacientes cirróticos se biopsian, pero hace referencia a un término, a una definición más bien anatomopatológica en la cual se genera una necrosis hepatocelular con una deshidratación del parénquima, donde el lobulillo, que es la unidad básica del hígado, pierde esa estructura donde los hepatocitos están en forma lineal, a formar estos nódulos de regeneración, pero son hepatocitos que funcionalmente no andan bien, y esto va a llevar a que el hígado pierda su función, dan insuficiencia hepática y también signos de hipertensión portal, ¿no? Que sería, si querés pasar nada, son esas, me gusta dividir, hacer este concepto de estas dos grandes grupos de manifestaciones clínicas vamos a encontrar en un paciente cirrótico. Los que están relacionados con insuficiencia hepática y los que están relacionados con hipertensión portal. Y además, un cachitito menos, que la cirrosis no es una enfermedad per se, ¿no? Como que es el estadio final de múltiples enfermedades zoonoxas que pueden afectar al hígado, que ya las vamos a mencionar. Bueno, podemos seguir un poquito más. Bueno, esto es un recuerdo anatómico del hígado que un poco mencionamos y ustedes se acuerdan mucho mejor, que es el lobulillo, el doble sistema circulatorio, portal y sistémico. Pasar. Y estos acá van a ver unos recortes anatomopatológicos de la progresión de un hígado sano a un hígado cirrótico. Acá, en los primeros cortes de un hígado sano, bueno, van a ver un tejido más vascularizado, eritematoso, ¿no? Hasta los estadios de cirrosis, donde vamos a ver un tejido más desvitalizado, fibrótico, que lleva años, por supuesto. Bueno, y acá las etiologías. ¿Alguien sabe cuál sería la etiología, digamos, por excelencia de la cirrosis? Bueno, bien. Acá hay distintos grupos. El alcohol, en nuestro país, junto con las hepatitis virales, son las causas más frecuentes de patologías que llevan a un hígado a perder su función, a un hígado cirrótico. Y con las hepatitis quiero hacer una aclaración porque que esto es una enseñanza también porque, para el docente, ¿no? Porque en los exámenes a veces nosotros
vemos que quizás hay déficit en algunas cosas y decimos, pucha, nos planteamos, a ver, quizás lo dije mal o no se entendió. La hepatitis crónica lleva a cirrosis. El caso anterior, ¿se acuerdan de ictericia que vimos una paciente con una hepatitis aguda? La paciente probablemente se cura y su hígado nunca evoluciona a cirrosis. Tengan este concepto, las hepatitis crónicas, o sea, aquellas que no se curan, son las que evolucionan a cirrosis. De la hepatitis B, solo el 10% cronifica y la principal son los neonatos. La hepatitis B que se transmite de forma vertical de la mamá gestante por la enfermedad, al producto de gestación, y la hepatitis C, sí, el porcentaje de cronicidad es más frecuente, es un 85%. O sea que de las dos hepatitis, las que van a haber más, que evolucionan a cirrosis, son la hepatitis C, el alcohol. Ahora cada vez más está en auge la hepatitis no viral, no alcohólica, que es el NASH, asociada a pacientes con diabetes, síndrome metabólico, obesidad. Y después tenemos otras que son menos frecuentes, que son patologías autoinmunes, enfermedades de depósito, y patologías no hepáticas, cardíacas, que pueden también llevar a la cirrosis hepática. Bueno, acá un poquito lo que hablamos de nuestro país. El 60% de las causas, alcohol y hepatitis C, o sea que son de las causas que estarían ahí en la lista de los pacientes para trasplante. Bueno, y en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿ustedes creen que todos los pacientes se manifiestan iguales? Bien, bien. ¿Algo más? Y vos también las diferenciaste en síntomas por insuficiencia y síntomas por... Perfecto. Perfecto. Bueno, esto es muy importante lo que dijo él, porque quizás podemos pasar nada. Exactamente, o sea, la cirrosis puede estar compensada, y nosotros como médicos de atención primaria tenemos que poner el foco ahí, porque ahí vamos a poner, digamos, un tratamiento preventivo. ¿Qué tenemos que detectar acá? En este grupo de población que vos los ves y son sanos, ¿no? Aparentemente podría ser cualquiera de nosotros. ¿Qué es importante indagar acá? Perfecto, están los factores de riesgo asociados a cirrosis. O sea, un paciente quizás que consume alcohol, muchas veces se minimiza el consumo de alcohol, ¿no? Vos decís, no, tomo poco. Y empezás a hacer la anamnesis, no mucho, doctora. Una cerveza por noche, cuando llego a mi casa a trabajar. Una latita, no, una cerveza. Entonces, al minimizar este consumo, y quizás no necesariamente tiene que estar borracho todos los días, lleva a un deterioro de la funcionalidad hepática y cirrosis. Entonces, acá es reversible, y la otra fotito, como vemos estas manifestaciones, va a ser todo tratamiento sintomático. Un paciente que está desnutrido, con distensión abdominal, que asumimos que es ascitis, ginecomastia, o sea, todas manifestaciones relacionadas con ya sea hipertensión portal o insuficiencia. Bueno, esto es un poquito la historia natural de la cirrosis. Acá vamos a ver que de pasar de la etapa de cirrosis compensada a descompensada tiene mucho que ver con el gradiente de hipertensión portal. Esto igual después lo vamos a colgar en el campo, así que no hay problema. Desde un estadio 1, que es el paciente que vimos en la foto, que clínicamente para luz un paciente saludable, sin ascitis, sin varices, un estadio 2, que tiene varices y no ascitis, hasta ahí estaría compensada, hasta estadio 3 y 4, que se le suman las varices, la manifestación con ascitis, y el estadio final, en donde el paciente quizás se presenta con una hemorragia digestiva. ¿Cómo puede manifestarse esta hemorragia digestiva? ¿Cómo se llama? Elena. ¿Eh? Elena. Melena. A veces. Las dos, puede presentarse de las dos formas, ¿no? ¿Todos saben estos conceptos? ¿Sí? Bueno, entonces, un poquito lo que veníamos hablando, el diagnóstico, como todas las patologías que vamos a ver a lo largo del año, es anamnesis y examen físico. Ahí con anamnesis y examen físico tenemos que tener el 99,9% del diagnóstico,
Y los estudios complementarios solo nos van a confirmar nuestro pensamiento clínico. Por eso van a ver que nosotros insistimos mucho con esto de los signos, síntomas, agrupar. Tenemos que tener un buen anclaje de lo que estamos diagnosticando sin ir a los estudios complementarios, porque muchas veces los estudios complementarios nos pueden embarrar la cara, un poco lo hablábamos muy en el hospital. ¿Sí? Bueno, entonces, en la anamnesis es importante un poco lo que dijeron esto, indagar acerca de los factores de riesgo, ¿no? Si hay consumo de alcohol, qué frecuencia, e indagar de alguna forma que lleve a pensar que esto es una ingesta que no es saludable, o sea, esto no quita que todas las personas que tomen alcohol van a ir a cirrosis, ¿no? ¿Conocen ustedes alguna escala que les sirva, les ayude como para objetivar un poquito si esta persona tiene problemas con el alcohol? Bueno, ¿alguno se acuerda y quiere compartirla? Son 4 preguntas. Se preguntaba al paciente si se sentía culpable por su forma de beber, si alguna vez le molestaron los comentarios acerca de su forma de beber, si lo primero que ha hecho durante la mañana es tomar alcohol, y la cuarta, creo que era si sentía que debería beber menos, bueno, Bien. y en base a eso se otorga un puntaje. O sea, cada respuesta afirmativa sería un punto, a partir de 2 ya sería un paciente con este riesgo, y una respuesta afirmativa hay que seguirlo, un seguimiento también, porque Bien. puede llegar a Bien. ese ritmo. Perfecto. ¿Alguno conoce algo más que se le podría indagar al paciente para ver si tiene problemas con el alcohol? Preguntar lo que toma y medirlo con alturas. Bien, eso sí es una definición de la OMS, es bastante objetiva. La realidad que en la práctica lo podés interrogar, no es algo muy metódico y más duro, ¿no? Eso se puede hacer, y de hecho ahora está compartido acá, pero algo más de la vida diaria, algo más práctico, que le podemos preguntar. ¿Qué toman con la comida? Sí, eso sería como una pregunta introductoria que está bueno. ¿Con qué acompañan las comidas? Como introducir a ver qué tal. Está bueno preguntarle si el consumo de alcohol le ha tenido algún problema en su vida de relación, ¿no? Si se ha tenido problemas con la pareja, se separó, se divorció, se ha perdido trabajo, por no sé, llegar tarde, si ha tenido algún accidente, ¿sí? Eh, y es muy importante también ver las expresiones del acompañante, ¿no? Que ahí es como que nos dicen muchos, algunas, o de la esposa, que quizás dicen que no, y la esposa viene atrás y le dice, lo decía Mario. Bueno, porque esto de lo que vos decís de los U está bueno, pero es como una medida muy, muy dura y quizás a veces en la práctica no lo podemos dar tantas ganas. Pero bueno, el alcohol hay que indagar, lo primero, porque es la principal causa. Bueno, después, la obesidad, diabetes, si ha estado expuesto a productos, o sea, transfusiones, compartido agujas, jeringas, de que son, consumen drogas intravenosas. En cuanto ahí van a ver fotitos de tatuajes o acupuntura, obviamente que son centros, materiales que no están correctamente utilizados. En realidad no debiera haber este problema, y con las transfusiones tampoco, porque ya hace muchos años, no recuerdo hace cuánto, ya están sometidas a estudios serológicos, ¿no? Recordar que hubo epidemias de HIV, de virus C, porque no se hacían la serología. Claro. Bueno, este es un recordatorio del Cage, que acá el compañero lo dijo excelentemente. Bueno, esto es lo que decías vos del V, y acá quizás un concepto importante es esto del consumo regular excesivo de alcohol y la ingesta esporádicamente en demasía, ¿no? Que es lo mismo, o sea, como que el paciente consuma todos los días 3 o 2 V, a que un día consuma 7. Bueno, y acá un poquito del examen físico, ¿no?
Hay ciertos signos que son bastante sutiles, como que ingresa el paciente al consultorio y lo ves, por eso el examen físico y comienza con la inspección. Vos, el paciente ingresa al consultorio, vos lo vas a ver en una sala de internación, ahora que empezaron a ir al hospital, y ya la inspección tiene que dar herramientas, tienen que dar datos. Si está sudoroso, si no, la rubicundez facial, si tiene hipertrofia parotidia, o le dan la mano y está sudorosa. Bueno, acá lo que tienen es una palma hepática, que van a ver la hiperemia que hay en la eminencia tenar y cotenar. Bueno, esta es la misma fotito que compartimos anteriormente. Acá una aclaración con respecto a la distensión, ¿no? Acá estamos en cirrosis, entonces asumimos que esta distensión es así. Pero no toda distensión es ascitis, ténganlo en cuenta porque puede ser aire también, ¿no? Pero bueno, acá tenemos un paciente que está ya con la inspección, nos damos cuenta que es un paciente que está francamente desnutrido, tiene disminución de la masa muscular, la ascitis, ginecomastia. Después, al observar la región anterior del tórax, podemos ver telangiectasias, que son arañas vasculares, las uñas, la uña está pálida, con líneas blancas. En este mismo abdomen distendido vamos a ver circulación colateral. Con esta desestructuración de la vasculatura del parénquima, buscan otras colaterales que normalmente no están permeables y podemos ver en el abdomen la circulación colateral, pero ahora vamos a ver mejor en la próxima. Vamos. Y acá una serie de listas de signos que están relacionados a la insuficiencia hepática, ¿no? Están relacionados a que este hígado está alterado cierto metabolismo de hormonas que hacen que lleven a estas manifestaciones como, bueno, ya vimos, arañas vasculares, eritema, la contractura de Dupuytren, que es la contractura palmar. Hola. Bueno, la distribución feminoide del vello es muy común a veces entrar a una sala y ¿viste? Te llama la atención, porque realmente en algunos casos, la atención que parecen, bueno, varones que parecen mujeres. Bueno, ictericia, que lo vamos a ver en la piel y en las mucosas, como se ve ahí, bueno, ginecomastia, atrofia muscular, los trastornos hemorragíparos, que los trastornos hemorragíparos por los días, puede ser por alteración del tiempo de protrombina y también por las plaquetas, por el hiperestrenismo, bueno, cefalopatía y edemas. Bueno, por hipertensión portal, bueno, como vimos también hasta ahora, se manifiestan en forma de ascitis, con la manifestación más frecuente, circulación colateral y esplenomegalia. También las varices esofágicas, que se van a manifestar por hemorragia digestiva, y las hemorroides. Igual, sobre todo, son varices esofágicas. Bueno, y acá hace referencia a la circulación venosa, que hablábamos que se forma, o sea, en forma de circulación colateral en la pared anterior del abdomen, podemos ver esta forma en cabeza de medusa, que se le dice que desde un punto central se ven las laterales que irradian hacia la periferia, o en forma ascendente, ¿no? Y después, las profundas hacen referencia a la circulación colateral profunda, hace referencia a las varices esofágicas, sobre todo, que se forman, y las distintas manifestaciones en forma de hemorragia digestiva. Bueno, esto es una maniobra semiológica para evaluar la circulación colateral, en la que se, digamos, exprime el vaso, para saber si esta circulación es ascendente, es decir, si porta cava superior o porta cava inferior, tenemos que soltar de un extremo y vemos para dónde se dirige, arriba o para abajo. ¿Sí?
Bueno, acá un poquito más sobre la citis y síndrome ascítico de Matoso. ¿Qué es el síndrome ascítico de Matoso? ¿Qué se les ocurre entonces? Tiene un pequeño concepto. Síndrome ascítico, citis, síndrome ascítico de Matoso y anastarco. Puede ser una ciencia hepática en la producción de albúmina, entonces reduce la presión hepática a través del vaso, entonces trabajan en la citis y lo mismo que la edemas entre tiro de los cuerpos. Bueno, sí, está bien. Mi pregunta era igual más sencilla, digamos que fuiste más para la fisiopatología. No, un síndrome es un conjunto de signos o síntomas, ¿no? Y lo dice más o menos en el nombre, y esto es muy frecuente en los pacientes con cirrosis. No solo tienen ascitis, sino edema. Simplemente es eso. Es un paciente que tiene ascitis, que es líquido en la cavidad peritoneal, y edema, que pueden ser en miembros inferiores, por ejemplo. Y anasarca, ¿y qué más? No es solo edema generalizado, por eso quiero hacer la aclaración, porque es una pregunta de examen, y a veces, por eso decía recién que quizás no se entiende o no se entendió. No solo es el edema generalizado, porque edema sí, edemas generalizados, ascitis y el compromiso de otras esterosis. Por ejemplo, derrame pleural, ascitis y edema. Ahí ya estamos frente a un cuadro de anastarco, que es bastante frecuente en los pacientes con cirrosis, ¿sí? Un paciente cirrótico puede tener solo ascitis, síndrome ascítico hematoso o estar con un cuadro anastático. Y después, bueno, vienen sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Nosotros entonces es el tema generalizado más, claro, el compromiso de otras celosas o solo el compromiso. Más el compromiso de 2 serosas al mes. ¿Sí? Edema generalizado. Edema más 2 serosas compromiso. ¿Sí? Dije bien, ¿no? Creo que me faltó un cachito más, que no mencionamos algo. No, ahí venían. Bueno, no, que hay un poquito, que esto está bueno ahora que empezaron a ir al, bueno, de estos pacientes van a ver mucho, y para la citis tienen una maniobra para detectarla, ¿sí? En la cual nos percute el abdomen y vamos a detectar una matidez de concavidad superior, ¿sí? Y si no, también tenemos, que está en la otra disciplina, es la maniobra de matidez cambiante. Porque vos decís, bueno, esto es líquido, lo que decíamos recién, ¿no? No toda distensión es líquida. Entonces, para saber si es líquido, percuso, mate, le digo al paciente que se ponga de cúbito lateral contra lateral a la percusión y tiene que cambiar. De mate pasa a... Sí, sonoro, ¿no? Sonoro, quizás sin pánico va a ser mucho más. Bien. Bueno, después hay distintos grados de ascitis, de acuerdo a la cuantía de líquido que haya en la cavidad peritoneal, ¿no? De leve a que solo se detecta por una eco, a grado 3, atención, que todo el mundo que la ve se daría cuenta que el paciente está con ascitis. Bien. Bueno, ¿esto se puede sacar más? A ver. ¿Del cuadrito de arriba? No, uff. Bueno, no importa. No, por las dudas no toco nada. Bueno, entonces, no importa. Acá es un concepto importante que ante todo paciente que tenga un síndrome ascítico hematoso, ascitis, sobre todo de reciente diagnóstico, hay que realizar sí o sí una paracentesis. En algunos casos, si no confiamos en nuestra clínica, tenemos que hacer una ecografía para confirmarlo y hacer una paracentesis. ¿Alguien sabe lo que es una paracentesis? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has leído? La circulación, una cosa ilíaca, como para sacar ese gradiente de grasa de ese líquido acítico para ver si hay. Bien, ¿te acordás que de qué lado? Izquierda. Bien, sí, es la unión de fosa ilíaca izquierda, se traza una línea imaginaria desde el ombligo a la cresta ilíaca superior,
en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo. ¿Sí? Se hace la punción para, ella mencionó el GASA, que es un gradiente entre la lúmina del suero y la citis, es una recta, para ver si hay, claro, si el líquido es de hipertensión portal o no, y eso es importante porque nos divide las aguas, más allá que ya con la anamnesis ya tengo que saber si este líquido, ya tengo que ir pensando, este líquido me va a venir con este GASA. Después nos pasa que pensamos que el GASA tiene que venir de hipertensión portal y no viene, tenemos que confiar en la clínica de todas formas. Pero bueno, ¿y algo más? ¿Para algo más? Bien, o sea, para dos cosas principales. Para evaluar el GASA, entonces estamos frente a una patología con hipertensión portal o sin hipertensión portal, y para ver si está infectada. Esos serían como los dos grandes motivos por los cuales es importante estudiar el líquido. Bueno, y hay escasas contraindicaciones. Tiene que haber alguna lesión, infección también importante, pus en el lugar de, pero yo te diría que casi nada. Bueno, y acá es un poquito lo que decían, ¿no? Cuando se extrae el líquido, en una jeringa se va a utilizar para, o un frasquito, para citológico, físico-químico, y otro frasquito se va a mandar para anatomía patológica. ¿Sí? Y acá hay distintos conceptos desde el punto de vista infeccioso, ¿no? Nosotros, esta parte de los polimorfos nucleares la vamos a tener en el momento. Estos pacientes son pacientes que ingresan de guardia, ¿no? Esto, los polimorfos nucleares lo tenemos en el momento. El cultivo tarda, ¿no? 24 o 48 horas como mínimo. Entonces, si estamos frente a un paciente que tiene más de 250 polimorfos nucleares, ahí ya empíricamente le vamos a poner un tratamiento antibiótico empírico. ¿Qué vamos a cubrir? Acá está, ¿dónde está? No, está en la otra. ¿Por qué? Sí. Cheriche, ese hermano me gusta. Claro, vamos. Bien. ¿Todos escucharon? Es que gracias. Claro. Vamos a cubrir, porque también vamos a pensar, ¿no? Siempre los tratamientos antibióticos empíricos, uno los pone pensando cuál sería el microorganismo más frecuentemente involucrado en una RD. ¿No? Entonces, YAM negativo, cepillatrónico puede ser uno, y fisiopatológicamente por translocación bacteriana. Entonces, en los dos primeros casos, bueno, tenemos más de 250 polimorfos, y después a las 48 horas me viene el cultivo positivo, estamos ante una peritonitis bacteriana espontánea por definición. La conducta va a ser la misma igual. En el segundo caso, que tenemos más de 250 polimorfos con cultivo negativo, es una neutracitis, y en el que estamos más complicados, porque nos estaríamos demorando un poquito más en el inicio del tratamiento, es cuando vos tenés de inicio menos de 250 polimorfos, no lo cubrís, y después te viene el cultivo. Por eso es muy importante seguir los cultivos, no dormirse, porque en este caso le vamos a tener que poner antibióticos igual, porque el cultivo me vino negativo. Perdón. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? O sea, en el último caso, es antibiótico igual. Sí, lo que pasa que como vos al inicio, sí, porque vos al inicio no tenías una cantidad de polimorfos que a vos te hiciera, te la vale a tener un tratamiento empírico. ¿Sí? Y con la sintomatología del paciente y los polimorfos nucleares están a menos de 250, no estás tampoco por ir al Perdón, ¿qué sintomatología? Pero yo decía, ¿qué sintomatología aguda podría tener un paciente con PBE? Fiebre, bueno, cambió o dolor abdominal. Por eso, Recuerden igual. Cintia nos está mostrando muy taxativamente una cosa que es algorítmica y son números de células. Si el paciente entró en encefalopatía, tiene fiebre y dolor Claro, abdominal. ese es otro escenario. Claro. No, y recuerden que Clau siempre decía, Claudia D'Amico era una hepatóloga que pasaba con nosotros en la asignatura, que estos pacientes no suelen venir tan floridos con fiebre, digamos, una fiebre franca, porque, bueno, le viene así como con un moño el paciente. Entonces, bueno,
Ojo porque no esperen todos los datos, porque quizás no tenga una fiebre franca de por arriba de 37,8, igual regula los criterios para que se trate, ¿sí? Creo que se van a guiar más, vos si tenés más experiencia, igual que Luis en el hospital, con el recuento de Condimón, ¿no? Y la clínica, como decía Luis, si es un paciente que viene está encefalopático, pero vamos a ver un poquito que son las causas de compensación y demás, no dudamos en poner el antibiótico. Siempre es el contexto clínico. Yo, bueno, justo ese es como una filmina muy así como dice Luis, de números, pero en realidad quizás otra manifestación puede ser dolor abdominal, ¿sí? La PB, o estar con encefalopatía. Y quiero hacer una pregunta, Cintia. ¿Puede ingresar un paciente con ascitis y no realizarse la punción en la guardia? ¿Es posible ese escenario? ¿Cuál sería la causa, el motivo? Se entiende una ascitis que ingresa, que antes de ingresar, porque ingresa al hospital, ¿no? Y que no se le haga una punción. Estaría bien eso. ¿Cómo? No, siempre se estudia. Claro, sí, que son poquitas, ¿no? Porque ahí decía Eso, que que haya alguna... en el lugar de la función, o que sepa que tiene cédula. El concepto de la es... población que no está controlada. Claro, Así que puede. Pero el concepto es, sí, toda paciente que ingresa, se punza. Todas ingresan, Toda citis, ingresa, todas. si ese paciente vuelve al mes y tiene las mismas condiciones que vuelve a Exacto. pregunta también de examen. ¿Qué dijiste, profe? No escuché. Que si este paciente que ingresó la primera vez por ascitis, vuelve al mes por ascitis, también se vuelve a pulsar. ¿Qué más? Bueno, no, eso ya creo que ya lo habíamos hablado. Bueno, y esto es un poquito lo que decíamos, o sea que determinar el GASA nos ayuda para dividir las aguas en distintas etiologías de la ascitis, ¿no? Un gradiente elevado, más de 1,1, nos indica la hipertensión portal, y estamos, cualquiera de las patologías que mencionamos que llevan a cirrosis, pueden ser las causas, ¿no? Y cuando el GASA es sin hipertensión portal, menor a 1,1, más que nada hablamos de patologías propias del peritoneo, ¿no? Como más frecuente en nuestro medio, vemos carcinomatosis peritoneal, o sea, son implantes de células neoplásicas por algún primario a distancia, por ejemplo, un cáncer de ovario, o implantes infecciosos, tuberculosis, ¿sí? Principalmente eso, y después, bueno, síndrome nefrótico o serositis por colagenopatías, que son menos frecuentes que las primeras que mencioné. Bueno, eso es exactamente la misma diapo anterior, volviendo a recalcar las causas de cirrosis. Esto es lo que estábamos hablando un poquito del tratamiento, ¿no? Siempre el antibiótico dirigido a los gérmenes más comunes causantes en cuanto a la peritonitis bacteriana espontánea, que son las exfoliaciones de tercera generación, que cubren Gram negativo, de 7 a 10 días, y en cuanto a la expansión con albúmina, nosotros la reservamos para algunos casos, ¿no? Es efímera, no se mantiene, es como todo para expandir el intravascular, porque son pacientes que crónicamente están depresionados de volumen, pero la usamos sobre todo cuando hay una disfunción renal, o sea, se llama hepatorrenal, que es una afección del riñón secundario a esta patología del hígado. ¿Mm? Es cara. No, Es cara. No, disponibilidad. Sí. No hay para todos. Pero una cosita, y uno le enseña que la vida media es prolongada, pero la vida media cuando uno administra albúmina es muy cortita. No sirve como indicación de nutrición, por ejemplo, no sirve para eso. Tiene algunas indicaciones para expandir el intravascular que necesita. ¿Cómo? ¿Cómo que era? Ah, no, este era el concepto del tratamiento en realidad. Cuando vos tenés un paciente con una PBE,
como un tratamiento que además de los antibióticos puede ser la expansión con albúmina, pero no es algo que lo hagamos metódicamente a todo el mundo. ¿Sí? Se hacen en casos puntuales, sobre todo cuando hay una insuficiencia renal secundaria. Esta hepatopatía no es para todo y tiene poca durabilidad en plasma. Entonces, y acá hablamos un poquito del tratamiento del síndrome ascítico edematoso per se, que el tratamiento es con diuréticos, ¿sí? Los diuréticos que utilizamos son furosemida y espironolactona, a veces espironolactona solo, ¿sí? La dosis mínima de la furosemida son 40 miligramos, que se puede aumentar hasta 4 veces más, pero se espera, ¿no? Se espera 48 horas para ver cómo funciona, o sea, nunca llegamos a la dosis máxima. Y espironolactona es de 100 hasta 400, porque muchas veces no podemos porque empiezan los efectos adversos, ¿no? Eso siempre se arranca con dosis bajas de ambos diuréticos. También usando fármacos, podemos preguntar, control, Claro. ¿o no? No. No vamos. ¿No? Van por todavía no. verde. Pero bueno, una de las cosas que por ahí, Cintia, por ahí los que están escuchando esto y como que están perdidos, ¿no? Pero la aproximación terapéutica de cada patología que empezamos a ver, empícenla a incorporar, ¿eh? No hace falta que ustedes nos digan estrictamente el mecanismo de acción de la furosemida aún en este primer cuatrimestre, cuando digan no lo vieron el fármaco. Por ahí hay algunos más interesados, quizás se ponen a mirar un poquito y entienden por qué ese diurético, un diurético de asa, que es un diurético potente, como la furosemida, asociado a un inhibidor de la aldosterona. Ya lo van a ver. Quizás alguno más curioso se pone a leer un poquito, no hace falta, pero sí la aproximación terapéutica, ¿eh? Ustedes tienen que entender por qué un paciente que está lleno de líquido, nosotros lo apoyamos con diuréticos para que empiece a liberar esos líquidos, ¿sí? Entonces, esa idea terapéutica, cuando tomamos, la tenemos que recibir de ustedes, ¿sí? Igual que por qué se le apoya con albúmina, por qué se le da antibióticos que cubren una peritonitis bacteriana espontánea, digamos, todas estas cosas las indicamos porque ustedes tienen que cerrar tu paciente, lo piensan, lo razonan, hacen el diagnóstico, y una vez que tienen el diagnóstico, tienen que proponerle algo. Y en base a la fisiopatología, va a salir esto, ¿sí? Que tiene que sacar líquido, que tiene que aportarle seguramente albúmina de alguna forma, porque lo está perdiendo, que tienen que cubrirlo con antibióticos. Bueno, ahí va a terminar Kitia, pero esta parte también tiene que estar en su razonamiento y en su forma de estudiar, terminar al paciente con su aproximación terapéutica. ¿Sí? Sí. Y otra cosa que no planteé, que era el paciente se interna o no se interna. Eso es algo, es una pregunta que siempre hay ciertos casos que no queda duda. Pero bueno, estamos en una guardia y tenemos que plantearnos, ¿el paciente se interna o no se interna? Creo que ¿cómo diferenciar, o sea, a qué te referís a una dosis mínima a una dosis moderada? No, eso depende, viste que cuando hablamos del concepto de citis grado 1, leve, moderada, severa, y la cantidad de líquido. Una citis mínima quizás es una citis que la detectás con una ecografía, clínicamente no es evidente, ¿sí? Y generalmente recuerden que se va a la parte lateral cuando están de punto, la citis mínima, la otra ya empieza a ser con concavidad superior, y la 3 es la que es atención, que van a ver que es una distensión importante cuando entra el paciente. A propósito de lo que decía Cintia, que puede tener agua, ¿no? Líquidos con la F. Lo de Pero- distensión, dice Luis, Distensión. Cuando uno ve una distensión, ¿qué puede haber adentro del abdomen distendido? Bueno, si fluidos, agua, sangre, lo que quieras. Peto, que va a poner, que también fluido va a poner. ¿Qué más podemos tener? Bueno, pero sería fluido. Fluido. Ya que estamos, no sé mucho inglés, pero bueno. Ahí lo digo. ¿Y qué más falta? Aire. Aire. ¿Y qué más? Sí, no sé, ¿Y? Alguien dijo. ¿Y qué más? Creo que La dijeron panza aire. llena. Materia, peces. Tienen las 5F que tienen un abdomen. Tiene materias fecales, muchas veces también tiene aire, ¿no? Fecal, Aire, perdón, aire.
En realidad son más Flat. Claro. las 5E. Del doctor no es mía, es el doctor Arseno, que es el maestro de muchos de los que estamos. ¿Y el diurético cómo te lo dan? ¿Vía oral o venoso? Esa es otra pregunta de la doctora Aida. Ya sabe que voy a tomar yo si te tomo. No, por lo, sinoma cítico hematoso se trata bioral, ¿sí? Bioral. A diferencia de la insuficiencia cardíaca, que es otro cuadro donde tenés sobrecarga de volumen que va a ser endoplasma, ¿sí? A pesar de que el paciente va a estar internado, el tratamiento es bioral, y lo que es muy importante es seguimiento. ¿Seguimiento con qué? Con una balanza. Hay que, si el paciente puede pararse y pesarlo, nuestro objetivo terapéutico va a ser, si tiene ascitis sola, medio kilo día, con el control estricto del cronograma, del interno, y si es un sinoma cítico hematoso, 1 kilo día. ¿Sí? Obviamente, además del laboratorio, controlar, bueno, cronograma, función renal, y su estado de conciencia, ¿no? La presión, todo, o sea, que no se depresione demasiado de volumen. ¿Ves? En el control, acá un poquito me adelanté, medio interno, función renal también, ver que acá algunos criterios para suspender, una hiponatremia, un daño renal progresivo, que se ponga encefalopático, es muy frecuente, calambres, hipocalemia o hipercalemia, y evitar drogas que puedan afectar también más al riñón, como los AINE, diecarados y aminoglucosa. Venía. Cuando nosotros tenemos que hacer una paracentesis, quizás en un inicio va a ser diagnóstico, ¿no? Para determinar si tiene un portal o no, y si hay una infección. Pero muchas veces este paciente, a pesar del tratamiento diurético, no logramos que este abdomen se descargue de líquido, y vamos a tener que hacer paracentesis evacuadora como tratamiento, ¿no? Entonces, este concepto es muy importante. Hasta 5 litros no lo vamos, que es otra causa, otra indicación de la albúmina que habíamos mencionado anteriormente. Si nosotros le vamos a extraer hasta 5 litros, no necesitamos darle albúmina. Si ya sabemos que vamos a sacarle más de 5, tenemos que reponerla con albúmina, por esto que habíamos dicho de que no se depresione mucho de volumen, porque puede llegar a hacer una depresión hemodinámica, con hipovolemia, descuidado del sensor, y estos son cuadros graves. Te quería preguntar otra cosa. Decime, ¿qué otra indicación puede tener si no es diagnóstico una disatención tremendo como tengo el abdomen? ¿Qué otra indicación puede tener evacuar que no sea diagnóstica? Disatención, tengo el abdomen lleno de líquido, muy distendido. Dificultad respiratoria. Claro. Entonces se llama, claro, se llama diagnóstico y terapéutico. No pueda respirar adecuadamente, y aparte, por suerte a los pacientes nosotros les decimos, acá entran con ascitis, EPOC no podés creer porque tenemos de una patología. A veces el paciente viene con ascitis y EPOC, las dos cosas, entonces tenés que evacuarlo terapéutico. Exactamente. No sabía. No, acá hablo un poquito cuáles serían las intercurrencias infecciosas más frecuentes que puede tener un paciente con cirrosis, ¿no? Bueno, habíamos dicho que la peritonitis bacteriana espontánea es una de las primeras, vía urinaria, respiratoria o manifestarse en forma de una bacteria. Puede ser que la manifestación sea una encefalopatía, pero lo vamos a ver, y que tenga solapado esta infección de base. Pero son infecciones que nos tienen que hacer como lucecitas en la cabeza, que son un potencial, que pudieran tener, y la vamos a tener que buscar, como dijo Javi, aunque no tenga fiebre, ¿no? Porque todas las respuestas inflamatorias de estos pacientes van a estar en menos. Son pacientes que están inmunodeprimidos. Nosotros tenemos este concepto de inmunodeprimido HIV, no.
paciente cirrótico es inmunodeprimido, el paciente diabético es inmunodeprimido, o cualquier patología crónica que tome corticoides, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, los bacilos gram negativos a la cabeza como etiología. Bueno, después, bueno, es un ejemplo de un laboratorio probable en un paciente cirrótico, ¿no? Una bilirrubina total un poco alta, o sea, depende del grado, o sea, depende de la gravedad y la evolución de este cuadro de cirrosis, ¿no? La bilirrubina, TGO, TGP también elevada, en los pacientes alcohólicos hay predominio de la TGO sobre la TGP, la FAL. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. La TGO, la TGP son enzimas de qué? Esto se lo dijo Gaby, no voy a patada, pero ¿eh? Si están elevadas, son citolíticas. La FAL y la gamma GT también pueden estar elevadas y estar enzimas de colestasis. Los pacientes cirróticos tienen una colestasis intrahepática, sin ser una obstrucción, como también veíamos la clase pasada, de un coleo o por un cáncer de páncreas, es una colestasis, quizás que no hay un pique tan alto de la FAL o la gamma GT, pero ven que están un poquitito elevadas. O sea, ¿puede haber colestasis? ¿Puede haber citolisis? Sí, las dos. Y acá tenemos la albúmina y la protrombina, que nos hablan, bueno, acá ya está anotado, pero nos hablan de insuficiencia hepática. Y acá repasamos estos tres patrones que también lo tomamos en el examen, ¿no? Aumento de las enzimas TGP, que nos hablan de un factor citolítico, FAL y gamma GT colestásico, y la albúmina y el tiempo de protrombina nos hablan de funcionalidad, ¿sí? Que acá ven que pueden estar disminuyendo. ¿Cuál desciende primero? ¿Cuál de las dos desciende primero? El tiempo de protrombina, ¿no? El tiempo de protrombina, una disminución, nos habla de una insuficiencia hepática aguda. La albúmina, nos habla algo, claro, mayor cronicidad. También, perdón, Cintia, estaba pensando que este es un ejemplo de una alteración de la función hepática, básicamente, y va a depender mucho en el momento que ustedes se encuentran el paciente. Si es un paciente cirrótico compensado, si es un paciente cirrótico que se descompensó por alguna situación puntual, que puede ser o una transmisión aguda de alcohol, y todo eso va a cambiar el patrón del hepatograma, ¿sí? O sea, va a depender de la situación puntual que esté frente a un paciente con una patología hepática, en este caso, cirrosis por consumo de alcohol, cirrosis por por una hepatitis C crónica, depende el momento en que encuentren ese paciente y con la situación puntual, va a ser el hepatograma que encuentren y las enzimas que se le sumen como gamma GT, o el TP o la albúmina, no es tan estático, ¿no? Está bueno lo que dice Cintia, que acá juegan varios patrones en un mismo paciente y va a depender cuál predomine de acuerdo a la situación. Si el paciente es un cirrótico compensado que ingresa por una transgresión aguda de alcohol, probablemente van a tener predominio de TGO en el hepatograma con una gamma GT muy alta que habla de intoxicación aguda de alcohol, ¿sí? Y a este mismo paciente lo encuentran en otra situación y lo van a tener por ahí con una gamma GT no tan alta, levemente elevada como dice Cintia, y enzimas hepáticas movidas, pero que ninguna sobresale. O sobresale la TGO por el contacto con el alcohol, ¿sí? Entonces, no es, o sea, están los patrones y uno tiene que leerlos en base también al paciente, ¿sí? A la situación que se le Sí, o de repente tiene una intercurrencia infecciosa, prevé una infección urinaria, los leucocitos no son 3000, o sea, van a estar elevados. Acá, por ejemplo, en lo que es las células de las glóbulos rojos, blancos y plaquetas, lo que quise reflejar es que hay una leve disminución de todo, por esto que habíamos hablado, que puede haber un hiperesplenismo con una pancitopenia, o sea que como que la alteración puede ser por los dos lados, por la insuficiencia hepática y por la hipertensión portal de la serie de la sangre. Como acá también, acá puede haber una alteración de la función renal. ¿Mm? Bueno, entonces, anda un poquito más para atrás. Entonces ustedes
Para estudiar la causa de la cirrosis, ustedes ya tienen un diagnóstico, ¿no? Basado en la anamnesis. Pero ¿qué le pedirían desde el punto de vista del laboratorio? Que confirme la etiología de la cirrosis. Bien, ¿qué le pedirían? HIV y PDR. Y de hepatitis B pedís el anticuerpo total y el antígeno en superficie. Y después de hepatitis C, Bien. Los anticuerpos antígenos de superficie, ¿cómo los esperás encontrar? Suponte que tiene una hepatitis B, pero los anticuerpos. Porque vos dijiste, no, dijiste bien, dijiste antígeno de superficie, anticore total, también necesitas especificar un poquito de MG, y en los anticuerpos anti-antígeno de superficie, ¿cómo los esperan encontrar? La anticuerpos. Si es crónica, Los anticuerpos es crónica, ¿ah? disminuido y está el Negativo. negativo, perdón, y el anticuerpo está positivo, ¿no? Claro, pero si después hay muchas variables igual, es bastante complicado, pero a lo que voy, por eso quería hacer hincapié, que es una hepatitis crónica, no es algo agudo en cuadro, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Piden algo más? Bien. El tema de los perfiles de inmediato de force para. Bien. ¿Así siempre? Bien. Esto se puede pedir. El tema es que vamos a ir por pasos. O sea, si yo tengo una certeza que el paciente tiene un consumo problemático de alcohol, no voy a pedirle para estudiar hemocromatosis, o sea, el depósito de hierro, el depósito de cobre. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Todo es en el contexto. Luego tengo 3 parámetros que son para ver el consumo crónico de alcohol. La transferencia de deficiencia de carbohidratos, luego el medio que te haga más test. Sí, se le puede pedir. Sí, se le puede pedir. Sí. Igual, cuando un paciente llega con estas manifestaciones clínicas de cirrosis, como seguimos hablando ahora, como que no quedan dudas por el laboratorio básico, como tenés ahí este antecedente, o te lo refiere la familia, o te lo refiere un vecino, o peor de los casos a veces te lo refiere un. Pero el concepto es, encima todo se le pide, se le estudia el hierro o el cobre o enfermedades autoinmunes. Sí o sí, las terapias, eso siempre. ¿Sí? El cobre igual, o sea, de teoría se le pide en la práctica de la barbería. Si tenés sospechas, sí. Porque me dijo que es extremadamente raro. En el hospital creo que no hay. Si lo queremos hacer, lo tenemos que pedir afuera, pero Pero acuérdense que, insisto, es poco prevalente. Acuérdense de lo prevalente, Sí. porque no tenemos que aprender lo poco prevalente, que es lo que pasa a veces cuando estudiamos esto, nos llaman lo poco prevalente. Lo prevalente. ¿Cómo se ve? el anillo. Nunca lo vi. El anillo, Acuérdense que el dato de tener hepatopatía pone enfermedad neurológica. ¿No? Enfermedad neurológica con hepatopatía pensás en depósito de cobre, pero eso es poco prevalente. Sí, galopa. Y el que ya los hinchos no son cebras, son caballos. y lo dice el que le gusta. Otra cosa rara. No, y son diagnósticos diferenciales. Sí. Que dicen a mí siempre, ustedes descarten los 3 primeros de la lista que son los prevalentes. Y después, si eso se agotaron y no le cierra al paciente, y van a empezar a subir escalones y a verse más. Y muchas veces van a querer mandar muestras afuera porque no tienen cosas raras que vienen pensando porque vienen descartando. Existe la posibilidad y sí, pero no es lo primero que van a encontrar y probablemente con los 3 primeros diagnósticos de la lista por prevalencia seguramente van a estar, seguramente van. Después lo otro sucede pero no con tanta frecuencia. Sí. Y de hecho, cuando nos quedan dudas, y muchas veces se estudia todo, termina siendo un NASH. Esto cada vez lo vemos más. Eso es re importante que lo tengan en cuenta porque es muy frecuente y quizás no es una patología rara. No, es más, el año pasado
acá en Argentina, a fin de año hay un congreso internacional de clínica que viene mucha gente de afuera a contarnos cosas que nos van a pasar, porque ellos ya lo están viendo. Y el año pasado el congreso de clínica en Buenos Aires se enfocó mucho con hepatólogos de afuera hablando de NASH y que iba a ser la patología del futuro y que no pensáramos que era un trabajo muy grande con los clínicos, ya no con los hepatólogos, porque era una patología de clínicos y que íbamos a tener que trabajar mucho porque la cirrosis o los trasplantes hepáticos que estaban pensando ellos afuera ya no son tanto por alcohol o por sed, sino por NASH. Igual, Tiene una epidemia de obesidad terrible y entonces siempre que le invitan a nuestro maestro, que es el doctor Arseno, no le habían dejado de invitar porque el alcohol bla, no nos bla, da. bla. Y vos cuando atendés afuera tenés ingeniero, maestro, policía, familiares, todos con problemas con uso de alcohol. Y ahora lo empezaron a invitar de nuevo porque no saben nada del alcohol, de alcoholismo se sabe poco. Y en algún momento por ahí lo vamos a traer acá para que nos dé una charla magistral. Y ahora lo empezaron a invitar de nuevo porque no saben qué hacer con el alcohol. Por ejemplo, dicen cosas disparatadas porque, bueno, por ahí hay una pequeña cantidad y no saben manejar las adicciones. Y él hizo 30 años un consultorio de alcoholismo en el hospital, referencia en la provincia y en el país, explica mucho cuando habla de él. Pero acuérdense que cuando aparecen los extranjeros a hablar de enfermedades prevalentes, es porque está dando vuelta un medicamento costoso, no un También. problema de salud. Pero igualmente hay. Hay mucho NASH, totalmente, Ay, ay. pero sigue dando vuelta un medicamento costoso. Que ustedes revisan después, o sea, muchos, los que hacemos clínica, cuando pedimos una ecografía en un paciente con alguna alteración de enzimas o lo que fuera, o una insulinoresistencia, la ecografía de abdomen viene con esteatosis hepática de 6 y eso prolongado termina en un paciente con cirrosis. ¿Sí? Y bueno, nada, hay, como dice Luis, después uno aprende el lado B de esto y tiene que lograr un equilibrio, que hay mucho, como nos pasa con el colesterol, bien, que se bajan los objetivos deseados, pero ¿cómo? Que tengan una LDL de 80, un tipo que está bárbaro, que antes era hasta 100, hasta 130, y bueno, hay todo un lado B de todo eso que uno tiene que aprender a leer y a tener un equilibrio con eso. Pero bueno, se los contamos porque a ustedes también dentro de 2 años les va a aparecer. ¿Sí? Ahora. Bueno, ¿qué más tenemos? Laboratorio, ¿querés pasar? Bueno, un poquito lo que hablábamos, un perfil, bueno, preliminar, partición común, de primaria, para el perfil de hierro, cobre, bueno, alfa 1 anticriptina, también déficit que se hace también a partir con la causa del común. Rara. Bueno, y acá otros estudios complementarios, la ecografía abdominal, bueno, esto nos habla siempre de la hipertrofia del lóbulo caudado, ¿sí? Esos son datos que nosotros tenemos que como insistir al ecografista. Mira, tengo un paciente con una clínica de cirrosis, ¿no me medís el lóbulo caudado? ¿Sí? La relación lóbulo caudado, lóbulo hepático derecho mayor o igual a 0,65. Esto nos está hablando una especificidad alta de cirrosis. Esplenomegalia, esto es por hipertensión portal, y bueno, la presencia de ascitis, ¿no? Bueno, también vamos a descartar que no haya obstrucción en la vena porta, que también la trombosis de la vena porta, y el flujo hepatoforo. Bueno, acá son ecografías donde se ve la ascitis, que se ve el líquido de la ecografía, se ve negro. En la tomo también, lo que pasa ahí es como es hipodenso con respecto, en tomografía hablamos de densidad. Sí, algo está Ah, bueno. Es hipodenso con respecto al parénquima, ¿no? Bueno, y en cuanto a la encefalopatía, acá una breve mención, viste que habíamos dicho que a veces la manifestación clínica del paciente cirrótico en cuanto a no sé, una PBE o una infección urinaria o una hemorragia que tenga, que son todas complicaciones, no son tan manifiestas y se pueden manifestar por una encefalopatía. ¿Y qué es una encefalopatía? ¿No? La encefalopatía puede ser desde un paciente que está así
vigilúcido y que en el examen físico le vamos a hacer flapping y es positivo, que ahora lo vamos a ver. Puede ser que el familiar nos diga, doctora, está despierto de noche y de día duerme, o sea, hay un trastorno del ritmo sueño-vigilia. Puede ser que el paciente esté más lento en sus pensamientos, en sus movimientos, hasta pueden ser cuadros de excitación psicomotriz, agitación, o sea, puede ser variable. Todos ellos ahí puede ser muy sutil, como este trastorno ritmo sueño-vigilia, o puede ser un paciente con un franco deterioro del sensorio, que responde solo a estímulos vigorosos, hasta el coma. Y esto ante un paciente con encefalopatía, en realidad se nos tiene que prender la bandera roja, la alarma, de decir, bueno, no, la encefalopatía per se sería la manifestación de algo más que está debajo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? O sea, ¿qué complicación pudiera estar atrás de esta encefalopatía? Un paciente cirrótico. ¿Cómo? Sí. Sí, eso existe. O sea, el paciente tiene una insuficiencia hepática, pero se mantiene muy estable. O sea, que algo lo descompensa. Bien. Y eso sucede. Sí. Bien. Eso sucede, pero, a ver, ¿cómo me explico? Hay algo, Claro, algo ¿cuál que es lo la claro. intercurrencia? El producto nitrogénado existe en la encefalopatía, como que decís, molecularmente pasa algo, pero Sí. ¿qué es lo que aparece o qué intercurrencia sucede para que aparezca la encefalopatía de golpe? En este momento, ¿Cómo? Lo que pasa es que una hepatitis, sí, a ver, una hemorragia digestiva es un caso. La hepatitis fulminante, por lo general estamos hablando de un paciente sano, con un hígado sano, que tiene, por ejemplo, una hepatitis B aguda, y que ahora vamos a hacer una breve mención al final, porque eso también genera dudas. Una hepatitis fulminante lleva una insuficiencia hepática aguda, que no es lo que venimos hablando. Este es un paciente que, en forma crónica, a lo largo de muchos años, una anoxa, por ejemplo el alcohol, agredió al hígado y lo llevó a la insuficiencia. Acá estamos hablando de un paciente que ya sabemos que es cirrótico, que tiene insuficiencia hepática y que tiene hipertensión portal, que se mantiene en un equilibrio, porque bueno, está en tratamiento, con diuréticos, está en seguimiento ambulatorio, y de repente te llaman y te dicen, doctora, no lo puedo despertar. Entonces puede ser que haya sangrado, que se le haya complicado una de las varices y haya sangrado y quizás todavía no se manifestó y a las horas se manifiesta en forma de melena. No todos los pacientes, obviamente que si el paciente vomita sangre, que es hematomesis, ya es evidente y la familia, el motivo de consulta va a ser vómito de sangre. No va a ser, bueno, las dos cosas podrían ser el motivo de consulta, pero lo va a traer porque la sangre asusta a todos. Y ahora hago un paréntesis. ¿Vomitó sangre y viene del estómago o del esófago más bien? ¿O viene del pulmón? ¿Cómo me doy cuenta? Si tiene tos es algo que puedo preguntar que está bueno. ¿Y qué más? Sí, si tiene algún cuadro en general, un cuadro respiratorio y que después hizo la expulsión de sangre por la boca. Sí, si tiene si tiene disnea de antes, sí. Claro, podemos, a ver, es difícil que te digan, sí, había aire, ¿no? Pero sobre todo es por la clínica. O sea, si el paciente tiene una cuestión respiratoria, nos vamos a orientar más que el tema hematemesis. Si el paciente tiene una historia de cirrosis, vamos a pensar que se le rompió alguna varice, más con encefalopatía, ¿no? Pero bueno, igual ahí me fui del tema. Bueno, entonces, el paciente encefalopático, cirrótico, puede estar encefalopático porque sangró y puede manifestarse en forma de melena o hematomesis. ¿Qué más? Se infectó. Cualquiera de estas infecciones que mencionamos. Y en nuestra cabeza, en la lista, se tiene que aparecer. Se le infectó el líquido de la panza, tiene una PBE o alguna de las otras, una infección urinaria y una infección respiratoria más frecuente.
Ella dijo constipación. Eso es súper importante interrogar cómo es la catarsis del paciente, porque si de repente hace catarsis negativa hace 3 días, esto puede hacer que haya un aumento de estos productos nitrogenados que vos me decís, que vos mencionabas, y puede ser una causa de encefalopatía. La insuficiencia renal aguda con acúmulo de Sí, esa es una causa, la insuficiencia renal puede llevar al paciente a tener una uremia y per se estar encefalopático. Pero en relación a lo que estamos planteando de la cirrosis, no sería como un desencadenante per se, sino como una consecuencia. Igual puede ser. A menos que se está ocurriendo que por alguna situación se haga un abuso del uso de Claro. aires. Entonces agrave algo de base que le Previo. está pasando como consecuencia de su cirrosis, que sería el fallo hepatorenal, que lo viene teniendo en un hilo, y si uno le da una ingesta copiosa de aire, acentúa eso y descompensa todo el resto. Podría hacer una progresión de su enfermedad de base a causa de algo nefrotóxico, ¿sí? De que no lo puede resolver. Y antes, un paciente que no tiene condición no le afectaría si está agudo, ¿sí? Imagínense que estos pacientes son pacientes que están compensados en un hilo, ¿no? Que cualquier cosa, cualquier intercurrencia, por leve que sea, los descompensa. Hacen mucho esfuerzo a nivel fisiopatológico para mantener un pseudo equilibrio, una pseudo compensación, por decirlo de alguna manera. Y cualquier cosita que parezca que para nosotros no parece, o sea, una fiebre o una intercorrencia infecciosa, un cuadro de una gastroenteritis con los hidratos, ¿sí? Una constipación, bueno, El mismo tratamiento. El mismo tratamiento con diurético puede compensar. Sí. ¿Podemos pasar? Sí. Bueno, acá está un poquito esto que hablábamos, el aumento de los compuestos nitrogenados, que es por los Jung y por la disfunción hepatocelular, y estos son los factores desencadenantes, ¿no? Hablamos de la hemorragia digestiva, estreñimiento, bueno, aumento de consumo de proteínas, por la dieta, infecciones de todo tipo, deshidratación y los mismos diuréticos. Bueno, acá este cuadrito está lindo de los grados más leves de encefalopatía, como habíamos dicho, de trastorno del sueño, hasta el coma, ¿no? Bueno, y este es un videíto donde está la maniobra para hacer la asterixis, el flapping. A ver, ¿se puede ver? Estoy intentando. Sí, si no lo hacemos acá. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿Con el Lo compañero de al vieron- lado? Lo vieron en Ictericia, pero si se acuerdan. Bueno, ¿quieren practicarlo con mi compañero de al lado? A ver. Una maniobra que se puede hacer es Sí. sostener el techo. Sostener el techo. Sí. Sostener el techo, entonces uno ahí aprende que sensibiliza la maniobra separando los dedos y tiene que ser no un temblor, pérdida de recuperación del tono, asterix. Claro, no es con... No es un temblor, es pérdida de recuperación del tono, ¿correcto? El brazo tiene que estar extendido y hay como una hiperextensión de la mano sobre el antebrazo y vos le podés hacer una... Pero lo de que él, si lo pone el paciente, como dice Luis, que lo haga él mismo, es mejor. Tiene más... Y tiene que estar consciente. Sí. Si no está consciente, no se puede. Lo tenés, claro. Es obvio, pero estos pacientes, como tienen encefalopatía y pueden deteriorar el nivel de conciencia, tiene que haber colaboración y conciencia, si no, no se puede hacer. Y eso todas las mañanas hay que hacérselo al paciente, puede cambiar de un momento a otro y empieza a estar encefalopático y te lo detecta una maniobra clínica. Porque no hay ya ninguna breve... No, no sé qué es. Lo van a ver en Sí, puedes seguir. ¿Sigo? Sí. Estos habla un poquito de los scores de gravedad, un poquito de la sobrevida que tiene un paciente con cirrosis. ¿Saben un poquito de esto? Que hay que tener en cuenta, bueno, son estos, ¿no? Más o menos uno, cuando ve al paciente en todo su contexto, ya dice, bueno, el paciente es más grave, menos grave, pero tiene en cuenta unos parámetros clínicos y otros de laboratorio,
y el que usamos mucho es este criterio de Child View, no sé si alguna vez lo escucharon, que tiene los 2 parámetros clínicos que son la encefalopatía y la citis, y 3 valores de laboratorio, ¿no? Cuanto más puntaje, cuanto más puntos sumemos, estamos más cerca del TISEC, y la verdad que me voy a citar la mayoría de esto, que lo que nosotros podemos saber es la sobrevida al año, a los 2 años, y esto muchas veces nos ayuda para tomar algunas decisiones respecto a conductas diagnósticas o de prevención, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo, quizás cuando vos tenés un paciente oncológico con una patología en un estadio avanzado, con metástasis, o sea, no te quedan muchas dudas de qué hacer o qué conducta tomar ante determinadas situaciones de descompensación, ¿no? Si lo vas a intubar, si no lo vas a intubar, cosas que te plantean todo el tiempo. Pero estos pacientes, en cuanto a esto de tomar conductas, no difieren mucho a un paciente oncológico terminal, porque la sobrevida al año, a los 2 años, cuando es un child 6, es muy poquita. Por lo general, el desenlace es una intercurrencia infecciosa o un sangrado infectivo. Por eso insisto en que nosotros como médicos de atención primaria tenemos que poner el ojo mucho en, no sé lo que van a hacer el día de mañana, pero en los cirróticos están compensados, e indagar ahí el consumo de alcohol sobre todo, ¿no? Bueno, y acá una breve mención a la insuficiencia hepática aguda, que bueno, que mencionaste justo vos, que es un cuadro, o sea, tenemos un hígado previamente sano, y en las últimas 26 semanas se presentan todos los cuadros. Un paciente que yo ya sé que tiene una historia de consumo de UNOL, o tenemos una serología que nos habla de una hepatitis crónica en algo agudo, y estos pacientes rápidamente tienen que ser derivados a un centro de referencia donde haya trasplante hepático, que quizás lo preguntamos en la clase de ictericia, en el caso de hepatitis, que no es el escenario de una hepatitis fulminante, quizás le preguntamos a nuestros alumnos, ¿dónde lo internaríamos? Tal caso, el tiempo de protromina, el factor 5 de la población venga mal, lo ideal sería internarlo en un lugar donde, de alta complejidad, donde haya un centro de trasplante. O donde haya una conexión. O que haya una Imagínense conexión. que acá en Mar del Plata, hace muy pocos años había un centro de trasplante que ahora el acuerdo está desactivado. Ah, ¿sí? Sí, Sí. está desactivado y hay un intento en el HPC, pero solo hay ahora de trasplante renal. Entonces somos una ciudad grande, con lugares de complejidad, sin un centro de trasplante. O sea, que tiene que, pero sí son de complejidad con conexión de otros lugares donde uno puede activar una actividad de trasplante y tener el recurso para hacer todos esos pasos para que el paciente llegue a tiempo a un lugar de trasplante que suba en la lista, que sea el primero en Argentina y que se encadene todo ese circuito que es una movida terrible para trasladar al paciente en tiempo y forma para que use un hígado que hay en el caso de este punto. El HPC sí. No, el Tampoco. HPC solo tiene renal ahora. Que En algún momento tenía, No será que se deriva a Buenos Aires. y ahora se deriva en todo caso, se deriva a Buenos Aires. Por lo pronto a Buenos Aires, será Buenos Aires, Valor o será algún centro de referencia. Pero lo que estamos todavía es que tiene que ser diagnóstico de cirrosis. Exacto, exacto. Pero bueno, lo mencionamos porque quizás siempre como que hay genera como controversia o dudas, ¿no? Pero bueno, quiero ver qué queda. No, creo que nada. Bueno, no, teología de eso, no, nada. Porque es algo. Bueno, entonces, ¿ves? Esto que te decía hoy, ¿no? Definir si en un determinado cuadro clínico el paciente se interna o no. El paciente con una cirrosis compensada probablemente se inventa ambulatorio, ¿no? Siempre estudiar la etiología, si es que no es evidente, y la cirrosis descompensada interna. Se tiene que ir, ¿no? Bueno, nada, screening de varices esofágicas, vacunación, habíamos dicho que eran pacientes inmunodeprimidos, gripe, neumococo, meningo. La evaluación nutricional, eso siempre nos olvidamos, pero es súper importante. El paciente que toma alcohol no se alimenta bien, entonces es muy bueno apuntar a esa parte nutricional.
Y esto también, el screening de hepatocarcinoma. Los pacientes con cirrosis tiene de hecho, no hay hepatocarcinoma en un hígado normal o debe ser un 50, siempre es en un hígado cirrótico. O la mayoría de las veces, entonces también en la misma ecografía también estamos haciendo screening de hepatocarcinoma. Bueno.